Este cuarto video consiste sobre vectores. Además, tiene como objetivo enseñarle al estudiante nuevos conceptos, así como repasar conceptos anteriores. Entonces, ¿qué es una cantidad escalar y una cantidad vectorial? Una cantidad escalar es aquella que se especifica mediante un único valor con una unidad adecuada, es decir, una magnitud, y no tiene dirección. Algunos ejemplos de cantidades escalares son la temperatura, el volumen, la masa, la rapidez, la energía, la potencia, la distancia y el tiempo. Esto se debe a que no tienen una dirección asociada a ellas. Por otra parte, una cantidad vectorial es una cantidad que tiene una magnitud y una dirección asociada a ella. Algunos ejemplos son la aceleración, la fuerza, la gravedad y el peso. Para entenderlo de una mejor manera, se presenta el siguiente caso. Si le dices a alguien que la distancia entre los puntos A y B es de 25 metros, se indica una cantidad escalar porque no estás especificando ninguna dirección. Es decir, 25 metros es solo una magnitud, que en este caso representa una distancia. Y para este caso la dirección es indefinida, porque podría ser cualquiera. Sin embargo, si le dices a alguien que mueva la caja 25 metros hacia la derecha, ya se está indicando una cantidad vectorial y la razón es porque se está especificando una dirección asociada al movimiento. Igualdad de dos vectores. Si se tienen dos vectores A y B, se definen como iguales si tienen la misma magnitud y si apuntan en la misma dirección. Como se observa en la figura 3.5, estos vectores son iguales ya que apuntan en la misma dirección a lo largo de rectas paralelas. Es decir, son iguales aun cuando tienen diferentes puntos de inicio. Dicha propiedad permite mover en un diagrama un vector a una posición paralela a sí mismo sin afectar al vector. Suma de vectores. Una forma conveniente de escribir las reglas para sumar vectores es mediante un método gráfico. Por lo tanto, los pasos para sumar el vector b al vector a son los siguientes. Lo primero que se debe realizar es dibujar el vector a en algún papel con su magnitud representada mediante una escala de longitud conveniente. De la misma manera, se va a dibujar el vector b a la misma escala con su origen iniciando desde la punta del vector a, como se muestra en la figura 3.6. El vector resultante, para este caso R, va a ser igual a más B. También se usa una construcción geométrica para sumar más de dos vectores, la cual es una técnica para sumar vectores que se llama método de la poligonal. Cuando se suman dos vectores, la suma es independiente del orden de la adición. Negativo de un vector. El negativo del vector A se define como el vector que, cuando se suma con el vector A, da 0 para la suma vectorial. Es decir, vector A más menos vector A tiene que ser igual a 0, donde los vectores A y menos A tienen la misma magnitud pero apuntan en direcciones opuestas. Resta de vectores. La operación de resta vectorial utiliza la definición del negativo de un vector. Se define la operación como vector A menos vector B, en donde el vector menos B suma al vector A. Como se observa en la imagen, se deben trazar los vectores A y vector B para poder obtener el vector C, que consiste de la resta de A menos B. Ahora bien, se va a continuar con un repaso del teorema de Pitágoras y trigonometría. Primero, el teorema de Pitágoras. Este teorema establece que en un triángulo rectángulo, es decir, aquel que posee un ángulo recto y dos ángulos menores a 90 grados,
La suma del cuadrado de cada lado de este es igual al cuadrado de la hipotenusa, donde esta corresponde al lado más largo o con mayor longitud del triángulo, como se muestra en la figura 1. A partir del teorema de Pitágoras, para el triángulo anterior se establece la relación entre los lados, en donde c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Este tipo de relaciones se representan principalmente en problemas de vectores, fuerzas, energía, cinemática, entre otras. Sin embargo, la aplicación es siempre de la misma manera. Podemos ver que si quisiéramos obtener alguno de los lados, en el caso de que sea la incógnita, por ejemplo, sea A el lado desconocido, para encontrar el valor que tiene, realizamos un despeje de esta incógnita en la ecuación 1.1. Ahora bien, para realizar el despeje de A se deben seguir los siguientes pasos. Lo primero que se debe realizar es restar menos b al cuadrado de ambos lados para de esta manera dejar el a al cuadrado solo del lado derecho. Una vez que se tiene la ecuación 1.22, se procede a sacar raíz cuadrada de ambos lados y de esta manera se obtiene a. Razones trigonométricas. Volviendo al triángulo rectángulo, pero ahora tomando en cuenta el ángulo que se forma entre C y A, como se muestra en la figura 2. Por lo tanto, se obtienen las siguientes razones trigonométricas, en donde el seno de θ va a ser igual al lado opuesto entre la hipotenusa, es decir, B entre C. El coseno de θ va a ser igual al lado adyacente entre la hipotenusa, que es igual al A entre C. Y el tangente de θ va a ser igual al lado opuesto entre el lado adyacente, que es igual a B entre A. Para poder aprender estas relaciones de una forma más rápida y sutil, se pueden acordar de la frase so, ka, toa, en donde significa que el seno es igual al opuesto entre la hipotenusa, el coseno es igual al adyacente entre la hipotenusa y la tangente es igual al opuesto entre la adyacente. Tanto el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas son sumamente importantes y útiles en la mayoría de problemas que se verán, por lo que memorizarlas será de gran ayuda, tanto en la práctica como en las evaluaciones. Como veremos, los vectores se representan en el plano bidimensional o cartesiano como una flecha, la cual tiene componentes en cada uno de los ejes, es decir, se pueden ver como la suma de dos vectores. La ley de senos nos será sumamente útil al estudiar vectores, por lo tanto es necesario estudiarla. Esta ley relaciona los ángulos de un triángulo con sus lados opuestos. Por ejemplo, aquí el ángulo alfa está relacionado con el lado A. El ángulo beta está relacionado con el lado B, que es su lado opuesto. El ángulo gamma está relacionado con el lado C, que es su opuesto. Y se plantea de la siguiente manera. El lado A dividido entre el seno del ángulo alfa es igual al lado B dividido entre el seno del ángulo beta. Y esto es igual al lado C dividido entre el seno del ángulo gamma. Posteriormente utilizaremos estas relaciones a nuestra conveniencia, dependiendo de para qué las necesitemos. La ley de cosenos, por otro lado, también es sumamente importante y relaciona los ángulos con sus lados opuestos en un triángulo, similar a la ley de senos, pero esta nos servirá para propósitos un poco diferentes, ya que nos servirá más que todo para encontrar magnitudes de alguno de los lados cuando tengamos la medida del ángulo opuesto. En este caso, existirán tres ecuaciones y estas se plantean de la siguiente manera.
Esta la veremos más adelante en algunos ejemplos donde las podamos aplicar. Los vectores se pueden representar en un espacio bidimensional o en un plano cartesiano como una flecha que va desde un punto hasta otro. Además, esta flecha va a tener una dirección, que es la orientación de la flecha, y básicamente se va a medir con respecto al eje horizontal. Ahora, un vector va a tener una magnitud. ¿La magnitud qué es? Bueno, básicamente es la distancia que hay desde el punto desde donde se origina el vector hasta el punto donde termina. Llamémosle a este punto al que llega al punto A, B, donde recordemos que aquí nos estamos refiriendo a las coordenadas en las que se encuentra este punto, donde la primera entrada corresponde al eje X y la segunda, es decir, la B, al eje Y. Entonces, básicamente, la magnitud va a ser la distancia que hay desde este punto hasta este. Le vamos a llamar R. Y la dirección del vector va a ser el ángulo que se forma entre este vector, es decir, esta flecha, con respecto al eje horizontal. Ahora, ¿cómo hacemos para medir la magnitud de un vector? Pues básicamente vamos a utilizar la coordenada del punto hasta el que llega el vector. ¿Qué podemos saber de esto? Bueno, la primera entrada corresponde al eje X. Entonces, si bajamos hasta llegar al eje X, sabemos que aquí está ubicada la A. Y en el eje Y vamos a tener que la B está ubicada en este punto. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos ahora? Un triángulo rectángulo, donde este es un ángulo recto de 90 grados. Ahora, lo que vamos a hacer es utilizar esto y el teorema de Pitágoras para poder encontrar la magnitud R, que es lo que ocupamos. Entonces, básicamente vamos a plantear la ecuación que nos quedaría R al cuadrado es igual a B al cuadrado más A al cuadrado. Y aplicamos raíz cuadrada a ambos lados. Este se cancela con este y nos queda simplemente la R, que es de la magnitud. Y esa magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Para encontrar la dirección del vector, o en otras palabras, el ángulo, lo que vamos a hacer es utilizar el triángulo rectángulo que formamos anteriormente y también utilizar las razones trigonométricas. En este caso, supongamos que la magnitud es desconocida para nosotros, pero conocemos las otras componentes, es decir, el cateto opuesto y el adyacente, que forman el triángulo rectángulo. Entonces vamos a utilizar la razón trigonométrica que relacione estos dos catetos. Entonces, esta sería la que nos dice que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y como ocupamos encontrar específicamente este ángulo, vamos a aplicar la función inversa de tangente. Es decir, tangente inversa, o lo que es lo mismo que decir arco tangente. Aplicando esto a ambos lados, vamos a tener lo siguiente. Al aplicar a una función su función inversa, lo que vamos a obtener es la variable sola. Entonces, haciendo esto, vamos a encontrar que la dirección del vector
va a ser igual a la tangente inversa de B sobre A. Ahora, los vectores pueden estar ubicados en cualquier cuadrante. Dependiendo del cuadrante, así va a ser su dirección. Por ejemplo, el primer cuadrante es este. El segundo cuadrante corresponde a este. El tercero corresponde a este. Y el cuarto corresponde a este. Ahora, supongamos que tenemos un vector en el segundo cuadrante, que va del origen a un punto. ¿Cómo vamos a medir el ángulo? Pues el ángulo siempre se va a medir con respecto al eje X positivo. Entonces el ángulo o dirección de este vector va a ser todo este ángulo. Llamémosle zeta. Y si queremos ubicar el punto al que llega el vector, en este caso, esta coordenada va a corresponder a un punto en el eje X que va a ser negativo con un punto en el eje Y que va a ser positivo. Ahora, si tuviéramos un vector ubicado en el cuarto cuadrante, por ejemplo este, el ángulo nuevamente se va a medir desde el eje X positivo, dando toda la vuelta hasta llegar al vector. Ahora, el punto al que llega este ángulo va a tener la siguiente forma. Un punto de X positivo y Y negativo. De igual forma, como lo hicimos anteriormente, podemos calcular aquí la dirección del vector utilizando las razones trigonométricas. Simplemente tenemos que respetar los signos. En este caso, la dirección del vector estaría dado por zeta es igual a la tangente inversa de menos y sobre x, porque aquí podemos volver a formar un triángulo rectángulo como lo hicimos anteriormente. Entonces los lados de esto serían menos y en esta otra parte tendríamos x. Anteriormente vimos que un vector puede tener una magnitud y una dirección, pero no hemos visto la correcta representación de estos. La representación de estos siempre se va a hacer por medio de una letra que lleva una flecha encima, como lo vemos en este caso. Supongamos que tenemos un vector v. Este lo vamos a ver como la composición de dos vectores. Un vector acá y otro vector que viene por acá. O sea, básicamente, este vector v es la suma de otros dos vectores. Ahora, llamémosle a este vector que está ubicado en el eje X, v sub x, y al vector que está ubicado a lo largo del eje Y, bueno, en este caso paralelamente, pero recordemos que si tuviéramos un vector acá, sería lo mismo que este. A este le vamos a llamar v sub x. Entonces, a este vector v lo vamos a representar como la suma de otros dos vectores que en realidad son sus componentes. Entonces, el vector v es el vector v sub x más el vector v sub y. Ahora, la correcta representación de la magnitud de un vector será por medio de unas barras. Por ejemplo, la magnitud de este vector v se ve de esta forma. En el caso de v sub x es lo mismo, pero simplemente reemplazamos la v acá en esta parte. La magnitud de este otro vector
será v sub y. Y ahora podemos utilizar lo que hemos visto anteriormente para calcular tanto la magnitud de este vector, sabiendo la magnitud de las componentes del triángulo que se puede formar, y posteriormente podríamos encontrar la dirección que tiene. En este caso, si queremos encontrar la magnitud, ya que conocemos las magnitudes del triángulo rectángulo que se está formando, lo vamos a hacer de la siguiente manera, utilizando, como lo hicimos anteriormente, el teorema de Pitágoras. Vamos a tener que v al cuadrado es igual a v sub x al cuadrado más v sub y al cuadrado. Y de nuevo, como hicimos anteriormente, aplicamos raíz cuadrada a ambos lados, de tal forma que nos va a quedar que la magnitud de este vector es igual a la raíz cuadrada de v sub x al cuadrado más v sub y al cuadrado. Y la dirección la vamos a encontrar similarmente a como lo hicimos en los casos anteriores. La dirección de este vector va a ser simplemente la tangente inversa de la componente en y sobre la componente en x. Y algo que olvidé mencionar y que dice aquí es que la magnitud también se puede representar simplemente como con la letra, sin utilizar las barras, como yo lo hice en este caso. Esa es la razón de que lo haya hecho así y no utilizado estas barras. Es decir, que las magnitudes se pueden ver de esta manera. Hasta ahora hemos visto diferentes representaciones, sin embargo no hemos llegado a la representación que eventualmente vamos a utilizar. Para esto tenemos que conocer los vectores unitarios. Y bueno, ¿qué son los vectores unitarios? Son vectores que se dirigen a lo largo de los ejes, es decir, el eje X y el eje y tienen una magnitud igual a 1. Estos vectores, por conveniencia o básicamente por una convención, ya tienen una letra fija. En el caso del eje del vector unitario que va dirigido a lo largo del eje X, a este le vamos a llamar Y. Y en lugar de representarlo con una flecha como lo hicimos anteriormente, ahora lo vamos a representar con un techito. Para el caso del vector unitario que va dirigido a lo largo del eje Y, este se va a llamar J techo. Ahora, lo que hay que saber de estos vectores unitarios, tal y como lo dice su nombre, unitarios quiere decir que tienen magnitud igual a 1. Es decir, que la magnitud de este vector, o en otras palabras, la distancia que hay de aquí a aquí, desde donde empieza a donde termina, es igual a 1. Y en el caso del vector unitario j, también tiene una magnitud que es igual a 1. Entonces podemos decir que la magnitud del vector unitario y es igual a la magnitud del vector unitario j. Y ambos tienen una magnitud igual a 1. Para poder descomponer los vectores en términos de los vectores unitarios, lo que haremos es multiplicar estos vectores unitarios por cantidades escalares. Por ejemplo, si queremos obtener un vector, llamémosle v, que sea 3 veces el vector unitario y. Como resultado, tendremos un vector que va a ir desde el origen hasta un punto que va a estar determinado por la cantidad de veces que estamos multiplicando el vector unitario. Por ejemplo, aquí podemos ver
que este vector está compuesto de 3 veces el vector unitario y. Podemos tener entonces casos en los que un vector es la combinación de los casos anteriores. Por ejemplo, podríamos tener un vector v que sea igual a la suma de un vector que tiene una componente en el eje x más un vector que tiene una componente vertical. Para saber cómo se representa este vector, lo que haremos es graficar cada una de sus componentes. Primero vamos a graficar el vector 3 por i. Este va a ser un vector que va desde el origen hasta menos 3 en el eje x. Ahora, el vector más 2j va a ir desde el origen hasta el 2 en el eje y. Pero recordemos que un vector que está ubicado acá puede ser el mismo que está acá, siempre y cuando mantenga la misma dirección. La dirección siempre está indicada por la flecha. Entonces, este vector que tenemos acá es el mismo que está acá. Ahora, el vector resultante, v, va a ser la suma de estos vectores. La suma siempre se hace dependiendo de la dirección que llevan las flechas. Es decir, las flechas consecutivas se suman. Y nos dicen básicamente hasta qué punto llega el vector resultante. En este caso, el vector resultante va a llegar hasta este punto. Y siempre va a ir desde el origen hasta ese punto. Por lo tanto, en este caso, el vector v está representado por esta flecha que tenemos acá. Además, podemos ver que la dirección va a ser esta. Y podríamos calcular incluso su magnitud. Su magnitud sería la suma al cuadrado de sus componentes. Entonces, la magnitud utilizando el teorema de Pitágoras vamos a tener que estar dada por esta expresión. Si aplicamos la raíz cuadrada a ambos lados, vamos a tener lo siguiente. Donde aquí se cancela este 2, vamos a tener 3 al cuadrado, es 9, más 2 al cuadrado, 4. Y aquí aplicamos la raíz cuadrada. Entonces finalmente tendremos que la magnitud de este vector es igual a la raíz cuadrada de 13. Encontrar la dirección de un vector puede ser un tanto más complicado por lo siguiente. Supongamos que utilizamos la fórmula que vimos anteriormente para encontrar la dirección de un vector. Que básicamente la dirección lo que nos dice es el ángulo que hay desde el eje x positivo hasta donde está ubicado el vector. Sabemos que la fórmula para encontrar esa dirección es igual a la tangente inversa de la componente en y, en este caso sería 2, dividido entre la componente en x. Pero hay que notar algo muy importante acá, que como el signo puede pasar a la parte de arriba, tenemos la siguiente igualdad. ¿Y esto qué es lo que nos está indicando? Que esta dirección que estamos obteniendo no es realmente la de este vector, sino la de un vector que tiene la misma magnitud, pero tiene una dirección opuesta. Porque podemos ver que para calcular este ángulo, podemos tener el siguiente vector con los signos invertidos
y obtendríamos el mismo resultado. Por lo tanto, si sabemos que el vector que estamos obteniendo es igual a este pero con dirección opuesta, ese vector va a corresponder a este. Y el ángulo que realmente estamos midiendo sería este ángulo. Nosotros sabemos que este ángulo va a ser igual a este ángulo. Entonces, ¿qué es lo que haremos para encontrar este ángulo que es el de nuestro interés? Pues simplemente, como sabemos cuál es la medida de este ángulo y sabemos que desde el eje X positivo hasta el negativo hay 180 grados, a esos 180 grados le vamos a restar el resultado que nos dé este ángulo. En este caso, este ángulo nos va a dar que es igual a 33.7 grados. Entonces, a los 180 grados le vamos a restar estos 33.7. Y eso nos va a dar 146.3 grados, que ese sí es realmente el ángulo que hay desde el eje X positivo hasta donde está ubicado el vector. Del ejemplo anterior vimos que cuando tenemos un vector que no está ubicado en el primer cuadrante, la dirección no es algo tan trivial. Por ejemplo, en este caso supongamos que tenemos un vector que es menos 2i, menos 2j, que está representado por esta flecha. En este caso, la magnitud siempre se calculará igual. Esta va a ser, utilizando el teorema de Pitágoras, la magnitud al cuadrado va a ser cada una de las componentes al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Aplicamos de nuevo, como en los casos anteriores, la raíz cuadrada y vamos a obtener que la magnitud de este vector es igual a la raíz de 4 más 4, que esto es igual a la raíz de 8. Si vemos el 8 como la multiplicación de 2 por un 4, podemos decir que esta magnitud es igual a 2 por la raíz de 2. Pero lo complicado aquí puede ser encontrar la dirección. La dirección sería este ángulo. Ahora, si planteamos la ecuación para encontrar la dirección, esta es que la dirección está dada por la tangente inversa de menos 2 sobre menos 2, donde esta corresponde a la componente en y este menos 2 a la componente en x. Pero podemos ver que como hay signos negativos arriba y abajo en la división, estos se van a cancelar. Y vamos a obtener realmente la tangente inversa de 2 entre 2, que esto simplemente nos va a dar 1. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que realmente el ángulo que estamos midiendo sería el de un vector que tiene una dirección completamente opuesta a este vector. Es decir, que estamos calculando la dirección de un vector que estaría ubicado acá. Y por ende, el ángulo que estamos calculando corresponde a este. Ahora, igual que en el caso anterior, este ángulo es el mismo que hay de acá a acá. Entonces, si queremos encontrar este ángulo que tenemos en verde, lo que haremos es sumarle a este pequeño ángulo 180.
por lo que el ángulo que estamos buscando va a ser la tangente inversa de 1, en este caso va a ser 45, más 180 grados. Tendríamos entonces 45 grados más 180 grados. Y eso nos va a dar 225 grados, que es realmente la dirección que tiene este vector. Expresar los vectores en términos de los vectores unitarios nos hará la tarea, en el caso de que tengamos que sumar vectores, sea mucho más sencilla. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer la suma de estos dos vectores, el vector A, que está representado con la flecha verde, y el vector B, que está representado con la flecha celeste. Supongamos que vamos a obtener como resultado un vector C. ¿Qué será la suma del vector A más el vector B? Sustituimos y lo que haremos a continuación es sumar cada componente por separado. Es decir, que las expresiones que tienen una I se van a sumar y las que tienen una J se van a sumar también por aparte. Entonces tendríamos 1i más 2i más 3j más 1j. Entonces sacamos el vector unitario afuera, como factorizando, y sumamos lo que está adentro. En este caso tendríamos 1 más 2 por el vector i, y en este otro caso tendremos 3 más 1 por el vector j. Ahora simplemente realizamos la suma y vamos a obtener que el vector resultante es igual a 3i más 4j. Entonces graficar esto ya será mucho más sencillo. Nos vamos a ubicar en el eje X en el punto 3. Y vamos a subir hasta el 4. Porque la magnitud de la componente en el eje vertical es igual a 4. Y tendremos que el vector resultante va a ir desde el origen hasta este punto. Aquí simplemente vamos a graficar y obtendremos el vector que estábamos buscando. Además, podemos calcular su magnitud, que como lo vimos anteriormente, se hace con el teorema de Pitágoras. Tenemos entonces que este vector está expresado de esta forma. Vamos a tener que la magnitud al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de sus componentes, es decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Vamos a realizar esto. Esto serían 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16, y esto es igual a 25. Entonces la magnitud del vector C es la raíz cuadrada de esto. Es decir, la raíz cuadrada de 25, que es igual a 5. Por otro lado, podríamos encontrar la dirección, que en este caso no va a tener complicaciones como los casos que vimos anteriormente, porque estamos ubicados en el primer cuadrante. Entonces, la dirección de este vector va a ser la tangente inversa de la componente vertical entre la componente horizontal, es decir, 4 sobre 3. Esto nos va a dar como resultado 53.1 grados.
Además, esta suma la pudimos haber hecho también de forma gráfica, porque recuerden que los vectores, siempre y cuando mantengan la misma magnitud y la misma dirección, se pueden trasladar a cualquier parte del plano. Por ejemplo, este vector que está en verde lo pudimos haber trasladado aquí. Y sabríamos que el vector resultante llegaría hasta este punto, extendiéndose desde acá, porque seguiríamos la dirección de las flechas. Y recordemos que las flechas consecutivas siempre se suman para formar el vector. Ahora en este caso tenemos algo un poco diferente, ya que tenemos las magnitudes de estos dos vectores, el vector b con una magnitud igual a 5 y el vector a con una magnitud igual a 3, además de un ángulo o dirección igual a 50 grados. Ahora, lo que tenemos que encontrar aquí es la magnitud del vector resultante. ¿Cómo vamos a encontrar el vector resultante? Bueno, vamos a trasladar este vector hasta este punto, manteniendo la misma magnitud y la dirección. Entonces, ahora que hemos hecho esto, de la misma manera como lo hicimos en los casos anteriores, vamos a encontrar el vector resultante, porque este va a ir desde el origen hasta el punto hasta donde llega el último vector, tomando en cuenta el sentido de las flechas. Ahora, si llamamos a este vector c y suponemos que tiene una magnitud desconocida, que es lo que queremos averiguar, ahora como podemos ver, podemos utilizar la ley de cosenos para este nuevo triángulo que se ha formado. Para esto primero ocupamos saber cuánto mide este ángulo. Llamémosle beta. Pero conocemos este ángulo alfa. Sabemos que en medio círculo hay 180 grados. Medio círculo es decir de aquí a aquí. Entonces lo que haremos es que a 180 grados le vamos a restar los 30 grados. Perdón. Los 50 grados de este vector. Esto nos va a dar 130 grados. Ahora, si aplicamos la ley de cosenos, vamos a tener que la magnitud del vector c al cuadrado es igual a la magnitud del vector a al cuadrado más la magnitud del vector b al cuadrado menos 2 veces la magnitud del vector a por la magnitud del vector b por el coseno de este ángulo. Ahora aplicamos raíz cuadrada y vamos a obtener la expresión que nos va a dar como resultado cuál es la magnitud de este vector. Ahora simplemente sustituimos los valores. Aquí vamos a tener 3 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 por por 3 por 5 por coseno de 130.
Y ahora simplemente vamos a realizar el cálculo con una calculadora. Y como resultado, esto nos va a dar que la magnitud del vector c es igual o aproximadamente 7.29. Ahora, lo que se nos pide es encontrar el ángulo que hay entre el vector c y el vector b. Para esto vamos a hacer uso de la ley de senos. Anteriormente encontramos la magnitud del vector c, también encontramos el ángulo beta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Recordemos que por ley de senos, el ángulo beta está relacionado con el lado c. Y el ángulo zeta, que está en negro, está relacionado con el ángulo A. Entonces, para encontrar este ángulo, ¿qué es lo que nos piden? Lo que haremos es utilizar la ley de senos. En este caso quedaría planteada de la siguiente manera. C sobre el seno del ángulo beta es igual a A sobre el seno del ángulo zeta, que es el ángulo que necesitamos encontrar. Aquí lo que vamos a hacer es despejar este seno de zeta. Para esto, ¿qué haremos? Aquí está dividiendo, entonces lo pasaremos a multiplicar. Es decir, que va a quedar multiplicando a la c. Tendríamos seno de zeta por c dividido entre seno del ángulo beta, que esto es igual a A. Ahora, pasamos este seno de beta que está dividiendo a multiplicar al otro lado de la igualdad. Y esta c, que es la magnitud de este vector que está multiplicando, la vamos a pasar a dividir. Tendremos entonces que el seno de zeta es igual a A por el seno de beta dividido entre c. Ahora, lo que necesitamos es específicamente este ángulo zeta. ¿Qué es lo que haremos? Aplicaremos el seno inverso a ambos lados. Eso nos dejará este resultado despejado, es decir, el ángulo despejado de esta expresión. Entonces, el ángulo va a ser igual al seno inverso de A por el seno de beta entre c. Ahora simplemente sustituimos los valores que ya teníamos, es decir, 3 por seno de 130 y esto dividido entre 7,29. ¿Esto que nos va a dar como resultado? Que el ángulo zeta es igual a 18,4 grados. Gracias por terminar de ver el video y en el siguiente video vamos a realizar prácticas sobre todos los conceptos aprendidos durante este video.